El diccionario define crisol como el recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere altas temperaturas. Una segunda excepción es que es una prueba muy difícil. O también un lugar o una situación en la cual interactúan una concentración de fuerzas que influyen en el cambio o en el desarrollo. En el estudio de esta semana vamos a estudiar un poco acerca de los distintos crisoles que pueden venir en nuestra vida. Sean todos bienvenidos a Escuela Sabática Simple, un lugar de estudio de la Palabra de Dios. Les habla el pastor Esteban Díaz y estoy contento de poder repasar nuevamente el estudio de la lección de esta semana con cada uno de ustedes. Espero que el Señor lo esté bendiciendo grandemente y estemos aprovechando también el estudio de esta lección que sin duda traerá beneficios para nuestra vida. Muy bien, vamos a comenzar y me gustaría, queridos amigos que me están acompañando, que abriésemos la Biblia y vayamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13, donde es nuestro versículo para memorizar de esta semana. Y dice lo siguiente, vamos a leer: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13. Queridos amigos, vamos a seguir repasando durante esta semana acerca de las pruebas que vienen en la vida del cristiano. Por eso el título de la lección de esta semana es Los crisoles venideros. Y antes de comenzar, siempre me gustaría hacer una oración por cada uno de ustedes. Así que donde te encuentres en este momento, cierra tus ojos porque vamos a ir ante la presencia de nuestro Dios. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nuevamente podemos abrir nuestra Biblia y podemos aprender, Señor, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias que pueden surgir en nuestra vida, podemos, Señor, aprender a confiar en ti. Nuestra fe puede ser puesta a prueba, Señor, y podemos salir con una fe renovada, con más fuerza, Señor, para seguir adelante, para seguir predicando, porque tú vienes pronto. Pero si hay alguien en este momento que está escuchando, que necesita de fortaleza tuya, que necesita esa mano ayudadora, esa diestra todopoderosa que es capaz de levantarnos, Señor, en nuestros peores momentos, te ruego que tú lo sostengas, que tú lo ayudes, Señor. Solamente tú conoces el corazón de cada una de las personas. Te ruego, Señor, por aquel quien está escuchando, Señor, esta lección. Te pido, Señor, una bendición especial por esta persona, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, la lección comienza el día domingo hablándonos acerca de las sorpresas. No os sorprendáis por el fuego que ha de venir, por las pruebas que nosotros habremos de padecer. Vamos a leer nuevamente en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, donde dice lo siguiente: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. De repente en la vida nosotros tenemos sorpresas. Un accidente automovilístico a la vuelta de la esquina, nos diagnosticaron alguna enfermedad que nosotros no pensamos que nunca íbamos a tener. O puede ser que un ser amado me traicionó en mi propio hogar, en mi familia, o también, cierto, la pérdida repentina del trabajo. Todas estas circunstancias que nos rodean en esta vida son sorpresivas. A veces nosotros tenemos buenas noticias y nos alegramos, pero ¿qué pasa cuando ocurren estas cosas? Y la pregunta de todos es, bueno, ¿por qué me ocurren estas cosas a mí? ¿Por qué muchas veces la vida me golpea tan fuerte si yo he tratado de hacer siempre lo mejor y no le he hecho daño a nadie? La verdad es que vivimos en un mundo de maldad y cosas buenas como cosas malas les ocurren a todas las personas sin hacer ninguna diferencia. Y a nosotros pueden venirnos estas clases de pruebas en la vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer, cierto, desde el momento en que nosotros sufrimos esa traición, desde el momento en que nosotros se nos diagnosticó esa enfermedad? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Cómo vamos a enfrentar esa realidad? No podemos librarnos de la realidad, no podemos librarnos de los problemas,
porque eso es lo más normal. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, amados, no se sorprendan, porque como si fuera una cosa extraña, porque es lo más normal. Lo raro sería en la vida de que a nosotros no nos ocurriera nada, de que nos entregamos a Jesús, decidimos, ¿cierto?, caminar con Jesús y bueno, nada más va a acontecer, estamos librados, Jesús nos salvó, Él, ¿cierto?, prometió protegernos, Él es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pero no siempre es así, porque vivimos en un mundo de maldad y tenemos que pasar por estas pruebas, por estas dificultades, ¿saben? Mi esposa es enfermera. Hace ya un tiempo que nos venimos al sur de Chile, pero nosotros vivíamos en Santiago y ahí en Santiago ella le tocó trabajar en el hospital del cáncer, en el área donde ya se les diagnostica, donde las personas inician su tratamiento contra el cáncer. Y recuerdo una ocasión de que ella me comentó donde ella vio un hombre ya adulto que estaba sollozando así como en la esquina, en el rincón del hospital. Y mientras sollozaba, pareciera ser que estaba tratando de contenerse las lágrimas, viendo su diagnóstico del cáncer que él estaba padeciendo en ese momento. Mi esposa se le acercó y trató de ser gentil con él. Y al verlo, cierto, sollozar, ella le dice, tranquilo, llore nomás porque así se va a librar, así va a purificarse, ¿no? Así va a sacar todo lo que tiene adentro. Y el caballero, ¿cierto?, cuando le mencionó eso, entonces comenzó a tratar, ¿cierto?, de contenerse más, porque nosotros tenemos en nuestro pensamiento, en nuestra cultura, de que los hombres no lloran. No podemos mostrar debilidad ante las personas. Y reprimimos nuestros sentimientos, reprimimos las emociones que estamos sintiendo en ese momento. Y el hombre trataba de ser más duro, trataba de contenerse hasta que ya, ¿cierto?, no dejó, ¿cierto?, ya de contenerse y se derramaron las lágrimas, el llanto, el clamor interno, ¿no? Mi esposa trató de apoyarlo, trató de ayudarlo, trató, ¿cierto?, de darle fortaleza y le preguntó si él era creyente. Él le dijo que sí, creía en Dios. Entonces, en ese momento ella le dijo, no se preocupe, Dios está con usted. ¿Sabe qué? Le dijo, yo tengo un regalo para usted. Tengo un librito que le va a servir, que habla acerca de la esperanza. Entonces el caballero, emocionado en ese momento, porque estaba solo en un rincón y pasa en el hospital de que a veces los médicos, a veces los enfermeros que les toca trabajar están acostumbrados a tratar a distintos tipos de pacientes. Se pierde un poco la sensibilidad con los pacientes. Pero son seres humanos con emociones y muchos de ellos se encuentran solos en la vida. A veces van solos al médico, van solos a hacer su tratamiento, no tienen a nadie más quien los pueda apoyar o quien les pueda dar una mano para poder fortalecerlo. Entonces se sintió animado el caballero en ese momento. Mi esposa le dijo, mire, espéreme aquí y voy a ir a buscar el libro. ¿Saben qué? Esas palabras de ánimo, ese de estar cerca de la persona, como que recobró una energía en él. Y cuenta mi esposa que ella siguió trabajando un momento, pero se acordó que tenía que llevarle el libro a este caballero, y el caballero ya estaba ahí con otros pacientes, cuando de repente ella vuelve con el libro en la mano y va a buscar al caballero, y el caballero, entre toda la multitud de las personas que estaban en ese momento, dice, aquí estoy, soy yo. Y mi esposa le sonrió, y el caballero, emocionado, tomó el libro y le abrazó contra su pecho, ¿no? Ese deseo de que hay esperanza para mí, tengo esperanza. De que a pesar de las pruebas, Dios siempre va a estar conmigo. Por eso el apóstol Pedro menciona, no se sorprendan, van a venir pruebas, pero en medio de todas estas pruebas, alégrense, gócense, porque en primer lugar, Dios está con nosotros, y en segundo lugar, todas estas pruebas sirven para hacernos crecer a nosotros espiritualmente. Continúa diciendo el versículo 3, al contrario, gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Miren qué lindo. El Señor nos llama, ¿cierto?, a regocijarnos en medio de la prueba, porque Él sabe que podemos, ¿cierto?, al mantenernos firmes, salir purificados, salir con mayor fe. ¿Saben qué? Siempre cuando nosotros tenemos dificultades, es natural del ser humano acercarse a Dios. Eso es normal. En medio de la pandemia,
cuando llegó recién acá a Chile el COVID-19, se realizaron algunos estudios, uno de la Universidad de San Sebastián, que también se replicó en distintas universidades de Sudamérica. El estudio se llamaba Tiempos de Pandemia, una mirada a la familia en Chile. Entonces, dentro de todas las preguntas, el estudio trataba de ver, ¿cierto?, cómo la familia había afrontado la pandemia y el aislamiento, es decir, vivir solos, ¿no? Aislados de toda la sociedad, aislados de todo el mundo, con la mascarilla, ¿cierto?, todos encerraditos en su casa. Entonces, una de las últimas preguntas tenía que ver con cómo nosotros logramos enfrentar el aislamiento. ¿En qué te apoyaste para enfrentar el aislamiento? Ya habían distintos ámbitos, ¿no? Yo me apoyé con mi familia. Eso tenía uno de los porcentajes más altos. Yo me apoyé en medio del aislamiento a través de comunidades, a través del gobierno, a través de distintas reuniones sociales que estaba por debajo. Otra decía, ¿cierto?, yo me apoyé a través de las instituciones como la iglesia, también estaba muy bajo, o a través de un pastor demasiado bajo. Entonces, los que tenían los índices más altos de confianza o superación del aislamiento en medio de la pandemia tenía que ver con la familia, con los amigos, y el más alto de todos tenía que ver con la confianza o la fe en Dios. Es decir, ante la pregunta, ¿cómo yo logré, ¿cierto?, salir adelante en medio de la pandemia y en medio del aislamiento? ¿Cómo yo encontré fortaleza? La mayoría de las personas respondía con un alrededor de un 80%, respondía con la confianza en Dios. Es decir, es natural del ser humano acercarse a Dios, a pesar de que en una sociedad chilena donde sigue subiendo el ateísmo, aún así la gente, cuando vienen las dificultades, cuando vinieron estos problemas, se trataba de aferrar a su fe, a la confianza, a la espiritualidad. Era una oportunidad para todos nosotros. Y es porque las personas tienden a buscar a Dios cuando se encuentran mal, cuando se encuentran en dificultades. Pero a veces renegamos también. Y ahí vemos, ¿cierto?, distintas pruebas. Esas son las sorpresas. No tenemos que sorprendernos. Siempre vamos a tener dificultades. El día lunes nos hablaba ya el día lunes, ¿cierto? Y los siguientes días ya nos hablaban de los distintos crisoles que nosotros podemos vivir. Uno de ellos, ¿cierto?, es producido directamente por el enemigo. Miren lo que dice aquí en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Es decir, el enemigo, Satanás, siempre está pendiente de hacer caer a las personas, de destruir a la gente. Tenemos un caso, claro que tenemos distintos casos. Por ejemplo, Job, ¿no? Cuando intentó retar a Dios. Y en ese reto, ¿cierto? Bueno, Job te sirve de balde, porque tú siempre lo cuidas, lo proteges, pero quítale la protección y vas a ver cómo él blasfema en tu cara. Entonces perdió la familia, perdió sus hijos, perdió el dinero, perdió su esposa, perdió todo, absolutamente todo. Y el enemigo muchas veces se encarga de eso, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo nunca he visto un león con hambre, pero debe ser una desesperación del león para buscar, ¿cierto?, a su presa. Cuando uno tiene hambre se desespera y trata de buscar, ¿cierto?, comida. Bueno, el contexto de todo esto es que hay persecución, ¿no? El enemigo en los tiempos del cristianismo primitivo, de la iglesia apostólica, siempre andaba tratando de perseguir a los cristianos, encerrarlos o también exterminarlos, matarlos, eliminarlos. Y eso era lo que padecían los primeros cristianos. Esas eran las pruebas de ellos. Era difícil vivir, ¿cierto?, o ser cristiano en el Imperio Romano cuando se desataron las persecuciones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer frente al enemigo que siempre intenta destruirnos? En primer lugar, nos dice el versículo 9 lo siguiente: resistirlos firmes en la fe. Podemos hacerle frente al enemigo, a Satanás, si nosotros nos mantenemos firmes en la fe. Sigue diciendo, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y el versículo 10 agrega: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Miren lo que está diciendo el Señor.
que a pesar de que Satanás puede perseguirnos, de que Satanás procura siempre nuestro mal, de que la culpa última de todas las cosas es Satanás, porque él, cierto, es el causante del pecado y del mal. Él es el autor de todo pecado y siempre trata de engañarnos. Dios aprovecha la oportunidad, cierto, para poder perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos cuando nosotros nos mantenemos firmes en la fe. Dios promete eso. Aunque Satanás es un fiero enemigo, Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nosotros lo tenemos que tener siempre presente. El enemigo quiere destruirnos, quiere destruir nuestro hogar, quiere destruir, cierto, nuestra vida, quiere destruir, cierto, todo lo que nosotros hemos construido, pero Jesús está de nuestro lado. Y eso lo tenemos que tener presente. Él es el causante de muchos males. Si nosotros descorriéramos el velo y pudiésemos ver, cierto, lo espiritual, siempre veríamos el conflicto entre el bien y el mal luchando por las decisiones que nosotros tenemos en nuestra mente. Y el enemigo siempre está susurrando a nuestros oídos para que nosotros desistamos de nuestra fe. Y él se aprovecha de nuestras debilidades en los momentos, cierto, en que nos encontramos o nos sentimos desamparados. Ahí intenta el enemigo atacarnos. Sí, miren, cuando nosotros pasamos por dificultades, siempre el enemigo nos susurra al oído formas, cierto, en las cuales podamos, cierto, salir rápidamente de esas circunstancias. Pero lo que nosotros debemos hacer es mantenernos firmes en la fe, porque Jesús nos perfecciona. Él está dispuesto a librarnos de cualquier tipo de tentación. Bueno, ese es un tipo de crisol. Satanás, cierto, nos prueba, Satanás nos tienta, Satanás trata de destruirnos nuestra vida y muchas veces lo logra. Pero tenemos que mantenernos siempre firmes en la fe. Pero también hay otros crisoles que tienen que ver ya con el pecado, que son decisiones personales, ¿no? Nosotros elegimos pecar. Satanás nos tentó, pero nosotros decidimos, cierto, alejarnos de Dios. Miren lo que dice Romanos, si ustedes me acompañan allí en sus Biblias, y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Y dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A nosotros nos suena raro el concepto ira de Dios, pero como dice acá el versículo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. Es decir, la ira de Dios se manifiesta contra todas las injusticias que nosotros vivimos en este mundo. O sea, es algo normal. Dios es amor, pero también a la vez es justo. Y Dios aborrece el mal, aborrece el pecado, aborrece las injusticias que muchas veces nos toca vivir en esta vida. Y llegará un momento donde la ira de Dios se va a hacer manifiesta, donde Él va a erradicar todo el mal que nos causa sufrimiento a nosotros, sus hijos. Es decir, si tú estás sufriendo, si te han pasado acontecimientos difíciles en tu vida, no dudes en que Dios en algún momento va a hacer justicia a sus hijos que claman a Él día y noche. Por eso el clamor apocalíptico, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, Dios es Dios justo. Y Él se encarga de erradicar aquellas cosas que a nosotros nos hacen sufrir. Y Él se va a encargar, ¿cierto?, de todo el mal. Ahí viene, ¿cierto?, otras consecuencias también. Es decir, cuando nosotros pecamos voluntariamente, como nos muestra acá Romanos capítulo 1, siempre vamos a cosechar. La ley de la causa y el efecto, ¿no? Van de la mano. Todo tiene consecuencias y el pecado también tiene consecuencias. Por ejemplo, la consecuencia, ¿cierto? Nosotros vemos que una consecuencia final es que la ira de Dios se va a manifestar en algún momento, pero también nosotros sufrimos por el pecado y somos degradados por el pecado. Es decir, fíjense lo que dice en el versículo 24 del capítulo 1, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia. Versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, Dios los entregó a una mente depravada. Entonces, inmundicia, ¿no? Pasiones vergonzosas, una mente depravada. Y finalmente, ¿cierto? Versículo 32, estos no se complacen sino solamente en las cosas que practican. O sea, se complacen en hacer el mal. O sea, una mente totalmente pervertida. Cuando las personas practican, ¿cierto?, el mal,
terminan depravándose totalmente. Totalmente. Vamos degradando nuestro carácter y vamos alejándonos del carácter de Dios y nos vamos asemejando al carácter de Satanás, que es el enemigo de Dios. Y nosotros elegimos si estamos en estos dos rumbos. Por eso tenemos que tomar decisiones. Y cuando uno lee todo el capítulo 1 de Romanos se da cuenta, ¿no?, de cómo los hombres, pretendiendo mejorar, se hicieron ciertos necios y fueron degradándose moralmente. Es increíble. Son injustos. Por lo tanto, cierto, llegará un momento donde la ira de Dios se manifestará. Porque muchos hombres hacen el mal contra su prójimo y Dios no soporta la injusticia. Porque Dios es un Dios justo. Y Dios es así. Dios, cierto, actúa con justicia. Y no existe otro concepto. Es decir, en nuestro lenguaje humano es ira, ¿no? La ira de Dios. Cuando Dios destruye, cierto, o destruirá a los impíos, es una obra extraña para Él, porque finalmente Dios es amor, pero a la vez también, como ya mencionamos, es justicia. Dios es justo. También nosotros tenemos, cierto, aquellos crisoles que son de purificación, es decir, ya vimos los crisoles que Satanás utiliza, vimos también, cierto, los del pecado, y también, cierto, estos crisoles son los crisoles de purificación. Jeremías, a ustedes me acompañan a Jeremías capítulo 9, versículo 27, donde se menciona lo siguiente, y dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo los refinaré y también los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? O sea, Dios se encarga, cierto, de nuestra vida. Dios se preocupa de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor, ¿ya? ¿Cómo nos refina? ¿Cómo nos prueba Dios? La lección mencionaba algunos datos que eran interesantes que a mí me gustaría mencionar. Por ejemplo, cosechando aquellas cosas que sembramos con nuestro pecado. Cuando nosotros cosechamos de nuestro pecado, vivimos las consecuencias. Dios permite, cierto, que el dolor, el sufrimiento de aquel pecado, cuando nosotros somos conscientes del pecado, cierto, nos duela, para que finalmente nosotros decidamos en nuestra vida desechar el pecado, alejarnos del mal, aquella cosa que finalmente termina perjudicándonos a nosotros mismos, termina dañándonos a nosotros mismos. Queridos amigos, cuando nosotros, por ejemplo, decidimos, después de que una persona nos dañó, decidimos vengarnos, esa mentalidad lo único que hace es dañarnos a nosotros mismos. Cuando decidimos odiar, cuando decidimos aborrecer, alejarnos, ser indiferente, finalmente nos dañamos a nosotros mismos. También otra de las consecuencias, ¿no?, o por las cuales Dios nos prueba también, o Dios nos puede refinar, es por la angustia de la culpa de aquel acto que nosotros cometimos. Cuando hicimos un mal, la culpa nos acusa. Y sentir culpa es no dormir tranquilo. Eso, cierto, nos hace de alguna manera en el futuro poder rechazar aquel acto que nosotros cometimos. También experimentamos frustración cuando intentamos vivir de una forma diferente. Es decir, bueno, intentamos en nuestra vida cambiar, pero muchas veces es difícil poder cambiar. Y no cambiamos de la noche a la mañana. Es un proceso largo de purificación. Y a veces nosotros caemos. Pero recordemos que a pesar de que nosotros caemos, 7 veces caerá el justo, pero será siempre levantado. Podemos frustrarnos en ese proceso, pero tenemos que seguir avanzando porque Dios está haciendo su obra de purificación en nuestra vida, en tu vida. Y Dios sigue trabajando, ¿cierto?, en cada uno de nosotros. Por último, ya para ir finalizando, tenemos los crisoles de la madurez cristiana. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, y acá se toma el ejemplo del apóstol Pablo. Y dice lo siguiente: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo le fue dado un aguijón. No era una tentación. Algunos comentadores piensan, cierto, que es un tipo de tentación sexual que tenía el apóstol. Por eso dice en algún momento, cierto, de que lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero, eso no hago. No era eso en realidad. Elena de White nos menciona que posiblemente, cierto, era una dificultad visual que tenía el apóstol Pablo. Bueno, eso estaba allí molestándolo para que no se enalteciera. Nos dice el apóstol Pablo:
¿Saben qué? La lección nos apuntaba a algo que era bastante interesante. La diferencia entre cortar y podar. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros cortamos los árboles que no queremos y podamos, ¿cierto?, aquellos árboles que nosotros queremos que produzcan más frutos, que sean más productivos. Mi padre es podador. Él poda árboles frutales allá de donde yo vengo, del norte de Chile. Un pueblito, un oasis bien lindo que se llama Pica. Y él, cuando yo voy de vacaciones, generalmente siempre los voy a visitar a ellos, y lo acompaño a su trabajo y vamos a podar porque es lindo. Aprovechamos de comer buena fruta en ese lugar, pero también he aprendido un poco mirando solamente el arte de podar. Entonces yo no pensaba, ¿cierto?, cómo se podaba. No es arrancar, ¿cierto?, de por sí cualquier rama. El arte de podar se comienza desde adentro hacia afuera, eliminando poco a poco las ramas que están secas y que son inservibles. ¿Por qué? Porque es de adentro hacia afuera, porque las frutas solamente salen afuera del árbol, afuera, alrededor. Ahí están todas las frutas, ninguna fruta está adentro. Las ramas salen desde adentro. Y esto a mí me hace pensar lo siguiente: se poda con un arma afilada, no una tijera o un serrucho y se va cortando. Pero la obra siempre se comienza desde el interior. Dios obra desde el interior del ser humano. Dios obra en nuestra vida desde el interior, como aquel podador que va a podar, ¿cierto?, este árbol frutal. Entonces Dios elimina aquellas ramas, aquellas cosas, pensamientos, actitudes, ¿no?, acciones que nosotros tenemos en nuestro interior, va sacándolos de nuestra mente para dejar aquellas cosas que producen un buen fruto en nuestra vida. Pero es necesario que Él corte. Es necesario, ¿cierto?, que se corten esas ramas, que se eliminen ciertos pecados, que se eliminen ciertas tendencias, que se eliminen ciertos pensamientos. Es necesario, ¿cierto?, cortar algunas cosas, podar, para que las otras ramas puedan producir mucho fruto. Así tiene que ser en la vida espiritual. Así nosotros tenemos que desarrollarnos en nuestra vida. Tenemos que dejar que Dios actúe dentro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos confrontamos con la palabra de Dios, Dios a veces, ¿cierto?, nos pide que dejemos ciertas cosas. Dios nos pone a prueba a cada uno de nosotros. Nos pide, ¿cierto?, cambiar. No solamente es el enemigo, sino que Dios también nos prueba para sacar siempre lo mejor de nuestra vida. Eliminar un mal carácter, eliminar, ¿cierto?, una mala acción, eliminar un mal pensamiento. Bueno, Dios va arreglando nuestra vida y tenemos que pasar, ¿cierto?, por ese podamiento, por ese proceso, para eliminar aquellas cosas que solamente son una molestia en nuestra vida. Así es. Pablo tenía un aguijón, recordemos, ¿cierto?, para que él no se sobreexaltara. Ese aguijón, de alguna manera, ¿cierto?, como sigue diciendo más adelante el apóstol Pablo, era para que finalmente él no cayera en la tentación, no cayera en el pecado. Y se ponía débil. Pero el apóstol Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad y dependemos de Dios, entonces en Dios nosotros podemos ser fuertes. Es la paradoja. Cuando somos débiles, cuando desconfiamos de nosotros mismos, cuando desconfiamos, ¿cierto?, en nuestra naturaleza, pero nos aferramos a Dios y decidimos depender de Dios cada día, entonces Dios obra en nuestra mente y nuestro corazón y somos fuertes. Porque somos fuertes en Él. Y así vamos desarrollando nuestra vida. Vamos creciendo en la vida. En la vida, como trata de apuntar la lección de esta semana, vamos a vivir diferentes tipos de crisoles. El enemigo puede entorpecer nuestra vida. Nuestros pecados, ¿cierto?, pueden llevarnos a sufrir consecuencias graves. Podemos, ¿cierto?, en nuestra madurez tener crisoles, ¿cierto?, que nos ayuden a depender más de Dios. Bueno, todas estas cosas, todas estas pruebas, todas estas dificultades que nosotros vivimos en nuestra vida, que muchas veces son repentinas, para nosotros no deben sorprendernos, no debe ser algo extraño. Tenemos que pasar por todas estas cosas. El enemigo, ¿cierto?, trata de engañarnos, el enemigo trata de destruirnos y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos debilidades, pero tenemos que aprender también a depender más del Señor. A mí me gustó lo que decía el día viernes y voy a leer la cita para poder ya finalizar. Y dice lo siguiente. Esta cita está en el Ministerio de Curación, un libro que todos nosotros debiésemos leer.
El que lee los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que bien dirigidas pueden ser aprovechadas en adelanto de la obra de Dios. Él conoce nuestro corazón, sabe, ¿cierto?, qué es lo que hay dentro de nosotros. En su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecían ocultos a su conocimiento. Les da oportunidad para enmendar esos defectos y prepararse para el servicio. Muchas veces permite que los fuegos de la aflicción los asalten para que puedan ser purificados. Dios permite muchas veces que suframos las consecuencias de nuestro pecado, que el enemigo, ¿cierto?, nos ataque, para que nosotros, ¿cierto?, podamos sacar aquello malo, desecharlo y aprendamos a depender 100% de Él y dejar que Él construya nuestro carácter, dejar que Él nos purifique para servirle mejor, para desarrollar, ¿cierto?, nuestra vida, para salir pulidos. Queridos amigos, en la vida vamos a tener diferentes tipos de pruebas que van a venir de diferentes tipos de lugares. Que podamos siempre estar sostenidos de la mano del Señor para salir adelante en medio de todas estas dificultades. Que Dios te bendiga, que podamos depender más de Jesucristo, que podamos aprender a depender más de Él. Dios te bendiga, un abrazo grande, fue un excelente estudio y espero, ¿cierto?, que el Señor te pueda acompañar a seguir desarrollando tu carácter en medio de todos los crisoles que nosotros podamos vivir. Un abrazo grande.